Esto es Volver a ti, un podcast para quienes tienen sueños, trabajo y responsabilidades, pero necesitan aprender a volver a sí mismos, cuando la ansiedad, el ruido o la exigencia los alejan de lo esencial. Porque muchas veces no estamos perdidos por falta de rumbo, sino por exceso de afuera. Hola a todos, bienvenidos nuevamente aquí a su podcast Volver a ti. El día de hoy vamos a estar platicando de algo que normalmente no hablamos mucho, no lo tocamos. Suele ser como un tema bastante más silenciado de lo que normalmente hablamos de otros temas, pero que es sumamente importante, porque creo que a todos nos toca nuestro corazoncito. Entonces, pues nada, hoy tenemos aquí a una maestraza en el tema, mi queridísima Mari. Ya al final, como les cuento en todos los demás episodios, contaré un poquito más de su trayectoria, de tu currículum. Pero bueno, tenemos aquí a una hermosísima persona y vamos a tocar el tema de duelos, pero de interespecies. Así es. Bienvenida, mi María. Muchas gracias, Mon. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí contigo porque ya llevamos mucho tiempo de conocernos y bueno, tú sabes lo mucho que no solo me apasiona este tema, sino también que toca mucho, mucho mi corazón. ¿Qué es lo que te hizo enfocarte a este tema? Sí, creo que sí me gustaría como contar un poquito cómo este tema me atraviesa en lo personal, porque aunque sí me apasiona profesionalmente, no hay manera de yo presentarme, definirme, pensar en mi historia, pensar en muchas cosas de mí, sobre mí, sin que estén ahí animales, ¿sí? De hecho, a mí me gusta decir que incluso antes de que yo naciera, yo llegara a este mundo, mi familia ya era interespecies, ¿no? Mi familia era multiespecies. No, yo llego y no fue como a lo mejor algunos niños de mami, papi, ¿me compras un perrito? O sea, yo llegué y había perros, ¿no? Pero no solamente perros, o sea, tuve una vida llena de perritos, conejos, hámsters, cuyos, iguanas, serpientes, ranas, si hubiera podido tener un rancho lo hubiera tenido, o sea, y aparte también como que gracias a mi papá siempre tuvimos como mucho acercamiento y respeto a la naturaleza. Creo que tuve el privilegio de crecer en un espacio donde todavía había muchos espacios abiertos. Entonces, literal, eran nuestros juegos o nuestras expediciones matutinas, les decíamos, era ir al bosque, ¿no? Ir al bosque, explorar la naturaleza, salir en bici con todos mis perros. Y no recuerdo parte de mi vida sin ellos. Sin embargo, compartir la vida con ellos implica también sufrir sus pérdidas. Entonces, haber convivido mucho de mi vida con estos seres tan maravillosos también implicó vivir sus muertes, ¿no? O pérdidas de otro tipo, como el extravío de una que nos dolió muchísimo, ¿no? Y entonces creo que ese es el precio que pagamos de compartir vida y amarlos muchísimo. De hecho, en mi familia hay una anécdota que se cuenta muchísimo de yo muy pequeñita, ¿no? A la edad de, creo que habrá sido como 6 años, había uno de mis hámsters que yo amaba muchísimo, se llamaba Paz, y cuentan como yo no estaba lista de dejarlo ir y le di respiración de boca a boca, ¿no? Pero creo que mis padres siempre respetaron muchísimo su vida y también su muerte. Entonces me permitieron llorarle, quedarme un ratito con su cuerpecito hasta que yo estuviera lista para dejarlo ir. Y prácticamente en mi casa de mis padres, más bien, el jardín es un cementerio de animales, ¿no? Siempre procuramos como brindarles este ritual de su entierro. Hasta la fecha podemos decir, ahí donde está el árbol de Schlage, donde está el árbol de la Bodi, ¿no? Entonces, creo que agradezco mucho que mis padres siempre tuvieron esa sensibilidad
de también acercarnos mucho a esa muerte digna también de nuestros animales. Y, ay, no sé, no puedo evitar yo como conmoverme y pensar en eso, porque te digo, no puedo pensarme sin ellos. De hecho, creo que muchas personas también podrán decir que una de sus primeras muertes significativas a veces justo son sus animales de compañía, ¿no? Entonces, esa es la parte personal que a mí me conecta mucho con el tema. Qué bonito lo pones, porque, o sea, sí, toda tu vida has estado rodeada de animalitos, y esto de que tengas en el jardín un espacio donde todos están, pero además con árboles, o sea, me parece muy bello que sea también con vida. Sí. Qué bonito. Sí, de hecho es un ciclo, ¿no? Es un ciclo y creo que sí nos gusta mucho pensar en esa parte de que justo incluso le siguen dando vida al hogar, ¿no? No solo en ese jardín, sino nuestras memorias, nuestras historias están llenas de justo sus historias con nosotros. ¿Y cómo es que de este amor a los animales y al vivir estas pérdidas también, te enfocaste al tema de duelos interespecies? Esa es una muy buena pregunta. En primera, esto de lo personal, quiéralo o no, yo siento que mi hogar a veces pareciera como un nicho o un oasis ante el mundo, porque yo lo veía en mis propias pérdidas o con amigos. No son muertes que suelen hablarse mucho en lo público, ¿no? Como otro tipo de pérdidas, como otro tipo de situaciones donde incluso te dan el pésame, ¿no? Donde incluso, vamos a decirlo laboralmente, te dan tus 5, qué feo, ¿no? Solo 5 días de descanso para vivir tu duelo, ¿no? En el tema con nuestros animales no nos lo dan. Entonces había una sensación de que todo esto tenía como una exclusión, tenía como ese no permitirnos poderlo vivir tan abiertamente como otro tipo de duelos, y solamente como con ciertas personas que creo que lo entienden o lo compartimos. Entonces, en lo personal yo siempre lo sentí. Y en la parte profesional, justamente creo que todo el mundo que me conoce sabe la sensibilidad que tengo respecto a estos temas. Y hace unos años, un amigo, colega que quiero mucho y admiro mucho, Osvaldo Loera, estaba planeando justo una formación en tanatología, acompañamiento a personas en duelo, donde pudiera como hablar de otro tipo de muertes o otro tipo de duelos que creo que han quedado mucho en la periferia, ¿no? Y me acuerdo mucho cuando recibí su llamada y me dice, Landa, quiero invitarte a dar un módulo, y en eso me dice, el módulo que yo pensé en ti que puedes darlo y que puedes compartir mucho es, en ese momento se llamaba Duelo por muerte de mascotas, ¿no? Uh-huh. No lo pensé 2 veces yo, pero por supuesto que sí. Y acepto, y bueno, también me puse a leer muchísimo, a tratar de informarme, y también descubro que no solo los sentires quedan en la periferia, sino también la literatura casi no se ha enfocado a este tipo de duelos. Casi no hay tanta literatura ni académica ni de otro estilo como le han dedicado a otro tipo de pérdidas y duelos. Entonces, todo eso para mí era como una razón suficiente para decir, tengo que hablar de esto, ¿no? Tenemos que darle más voz a este tipo de experiencias que han quedado no solo en la periferia, sino muy silenciadas. Y esa parte fue cuando dije, sí, quiero ser parte de las que le den mucho voz a este tipo de vivencias. ¿Y por qué cambió el nombre? Ahorita que lo decías, como de duelo de mascotas, ¿no? A duelo interespecies. Sí, lo hice con todo el propósito del mundo, el cambio. 2 razones. Yo sí creo que el lenguaje crea realidades, pero también crea inexistencias, ¿sí? Entonces, creo mucho en eso de posicionarnos en el tipo de lenguaje que usamos. Entonces, creo que mascotas lo hemos usado culturalmente o históricamente
pues ya en nuestro sentido común y todo, creo que también lo hacemos con mucho cariño. Sin embargo, la palabra mascota, su etimología que viene de mascot, significa amuleto u objeto, ¿no? Entonces, desde ahí era como un posesionamiento, porque yo no creo que nuestros animales de compañía, nuestros compañeros animales, no son objetos, ¿no? No son nuestras posesiones, ¿no? A mi parecer, justamente, es súper importante también ese lenguaje de cómo les nombramos, ¿no? Y no son algo, son alguien, ¿no? Tienen su singularidad, tienen su forma de ser. Entonces, desde ahí, muchas también comunidades, en la literatura, de hecho, ya se promueve su uso. Uno de los más comunes, hace ratito lo nombré, animales de compañía, o a mí me encanta nuestros compañeros animales, ¿no? Esa fue la primera razón. La segunda razón, porque bien pude decirle duelos por animales de compañía o compañeros animales. Era más largo. Era más largo, no. Pero también investigando, acordándome de mis experiencias, acordándome de acompañamientos que yo he hecho, eso también seguía dejando de lado muchos otros tipos de experiencias. Muchas veces no solo duelamos a nuestros animales de compañía, sino hay mucha gente que tiene una sensibilidad muy especial por otras vidas no humanas, otros seres sintientes. Y pueden vivir duelos muy profundos ante el sufrimiento y el maltrato de los animales, ¿no? Pero no solo eso, también ante los ecocidios, ¿no? También ante esas devastaciones forestales, ante todo este maltrato horrible de la industria alimenticia. Creo que hay muchas personas que sienten un verdadero sufrimiento ante su sufrimiento, ¿no? Y entonces, sí, claro que es importante hablar de estos compañeros animales con los que compartimos vida, pero también están estos otros. Y hay gente que lo padece. De hecho, se le llama duelo ético animal, ¿no? Que es justamente esta respuesta que damos ante el sufrimiento o pérdida de otros seres sintientes, ¿no? Porque muchas veces creo que se nos olvida que somos especies compañeras, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que es muy sensible a ello, ¿no? A mí me gusta luego en mis clases como dar ejemplos de experiencias que me han compartido, pero lo puedo, por ejemplo, ahorita compartirte me acuerdo mucho de una consultante que su sesión fue vivir mucho la injusticia y la impotencia que vivió porque rescató de un maltrato a un perrito, ¿no? Que lo estaban unas personas maltratando, lo estaban violentando y ella se metió, incluso a pesar de que pudiera lastimarla o lo que sea, logra quitárselos, corre a la veterinaria y la respuesta de los veterinarios fue: ¿por qué te molestas tanto si no es tu perro? Uf, ¿sí? Entonces creo que también es poner más bien la lupa ahí de que también reducimos este tipo de duelos al pensar que justo si no son nuestros, si no son nuestra posesión, entonces no deberíamos de sentir su pérdida. Entonces fue una decisión súper consciente de también responsabilizarnos un poco más de que existe todo esto. ¿Sí? Qué increíble cómo lo estás nombrando, porque creo que no es común mirar que los animales, si no son nuestros, justo desde ese sentido de pertenencia, no nos pueden doler. Bueno, sí nos duelen, más bien no lo nombramos. Sí. O lamentablemente a muchos no les duele. Sí, pero sí también. A muchos otros, por supuesto que sí. Entonces, me ha tocado recibir en mi consultorio personas activistas que verdaderamente viven estos duelos muy profundos por todas estas violencias y toda esta destrucción hacia nuestra naturaleza. ¿Y por qué este tipo de duelos no es visto socialmente aceptado? La respuesta es muy fácil y muy lamentable.
Vivimos en un mundo y en una cultura súper antropocéntrica, ¿sí? Donde justamente creemos que el ser humano es el centro del universo y la medida de todas las cosas, ¿no? Y a mí me gusta mucho decir en mis clases que justamente eso es lo que provoca las violencias, ¿no? Lamentablemente, ya me está empezando a conmover. Por eso traje Kleenex. Sí, lamentablemente desde ahí vamos jerarquizando todo. ¿Cuáles vidas valen más la pena que otras, no? Y desde esa mirada súper hegemónica, antropocéntrica, a mí me gusta mucho también explicar que vivimos en un mundo donde lamentablemente no solamente hay violencias y opresiones racistas, de género, sino también especistas, ¿sí? Entonces, por eso no son tan reconocidos, porque precisamente esa visión empieza a jerarquizar también qué duelos son autorizados y qué duelos no son legítimos, ¿sí? Y provoca también mucho sufrimiento, soledad o silenciamiento a las experiencias de duelo, ¿sí? Por eso casi no se nombra, por eso casi no lo escuchamos, porque parece, incluso hay muchas frases que también nos lo empiezan a decir, bueno, pero no exageres, no era una persona, ¿no? Y empezamos también a jerarquizar ese tipo de vivencias que podemos tener. ¿Sí? Esa es la razón. Wow, y de hecho ahora que lo dices, estas palabras, ¿no? Estas frases que hacen mucha, pues que incluso hacemos, ¿no? En algún momento por intentar minimizar el dolor o ayudar en cierto sentido, no ayudan, solamente invisibilizan este dolor que se está sintiendo, ¿no? ¿Hay algo en particular que tenga como, no sé, como para identificar que se está manifestando un duelo de este estilo? ¿Cómo? A ver, ayúdame un poquito. O sea, como si hay algo que podamos mirar en nuestro entorno, en otras personas, que nos ayude a identificar que se están manifestando un duelo interespecie. Pues en primera, sí, justamente creo que tener más esa sensibilidad de que si sabemos que alguien tiene una familia multiespecies y tiene a su perrito, a su gatito y eso, preguntar cómo está. ¿Sí? Porque así como preguntamos de mi mamá hace poco estuvo enferma o estuvo malita y decimos, y tenemos esa sensibilidad de acercarnos y preocuparnos, ¿por qué no lo hacemos también cuando están, este es otro tipo de vínculos, ¿no? A mí me da mucha curiosidad, por ejemplo, tengo un grupo de WhatsApp con unas amigas de la secundaria y todo eso. Ellas tienen sus hijos, ¿no? Sus hijas humanos, ¿no? Yo tengo mis perrijos. Y me encanta porque ese chat siempre se llena de ¿y cómo están? ¿Y cómo va tu hija? ¿Y cómo va todo eso? Y nunca me preguntan por mis perros. ¿Sí? Entonces también hay como desde ahí hay una desensibilización, ¿no? Desde ahí hay como no un interés por también involucrarnos que los vínculos significativos no son exclusivamente humanos, ¿no? También justamente cuando me dices, a ver, ¿cómo sabemos que alguien está viendo cuando alguien se conmueve con alguna desgracia de la naturaleza? Porque muchas veces está echada de ¿cómo se llama? Sensibilería, creo que le dicen, exageración, cuando es un dolor genuino el que puede estar viviendo la persona por mirar eso que está pasando. Y un perrito suena. Un perrito. Sí, te entiendo. Y Mari, por ejemplo, cuando se manifiesta culpa con alguien, o sea, por ejemplo, cuando hay algún animalito que ya está sufriendo, ¿no? Que ya no puede a lo mejor a través ni de medicamentos, ni de un trato hospitalario digno, ¿no? Que se requiera hacer alguna eutanasia y la persona, o sea, siendo su compañía, no sé cómo llamarlo, porque no es un dueño, ¿no? O sea, como, pues, ese ser humano que se hace responsable del perrito, ¿no? O del gatito, de su animal, ¿cómo manejamos esta culpa que les pueda dar por tener que decidir hacer una eutanasia con un animal? Escucharla y darle lugar en primera. Sí, porque tú le acabas de decir, todo lo que se puede sentir alrededor de ello puede ser muy complejo
porque hay un peso de la decisión. Sí. Sí, hay un peso de la decisión, precisamente porque hay una responsabilidad de decidir por ellos, para ellos, ¿no? Entonces es muy importante también darle lugar a eso antes de quitarlo, antes de minimizarlo. A mí me gusta mucho cuando escucho las historias que algo que se nos hace muy evidente con esa culpa es de que se intenta tomar la mejor decisión posible. Y eso no es fácil porque nos enfrentamos con la incertidumbre de no saber si será lo mejor. Nos enfrentamos con preguntas genuinas que emergen en ese momento de ¿y si es demasiado pronto? ¿No? O fue demasiado tarde, lo hice sufrir, estoy siendo demasiado egoísta, me estoy adelantando. O sea, emergen preguntas que son importantes escuchar, ¿no? Ya sea en el antes o en el después, ¿no? Y yo siempre digo que por eso, también eso emerge porque el vínculo importa. Si no, no te harías esas preguntas. Y es del amor. Es desde el amor. Es desde tratar de hacer lo mejor posible. Y eso nos genera una responsabilidad absoluta. A mí me gusta mucho verlo hasta desde la responsabilidad muy existencial, porque es una respuesta al sufrimiento o ante el sufrimiento del otro y querer hacer algo. Entonces también es importante, por eso, no quitarlo de inmediato, escucharlo, entenderlo. Incluso desde ahí se toman decisiones. Y cuando ya fueron tomadas, a mí me gusta como volver a mirar cómo se co-construyó esa decisión, porque a veces vemos que estuvo llena de compasión, llena de esta responsabilidad de tratar de hacer algo, ¿no? También me gusta mucho cuando me hacen esta pregunta nombrar que la eutanasia, precisamente por todo esto como se fue construyendo la decisión, sí es un acto de amor, ¿no? Pero eso no quita todo lo que podamos estar sintiendo alrededor de ello. El amor nos mueve, nos conmueve, ¿no? Y eso nos pasa, porque es un vínculo significativo. También me gusta observar que esta decisión, por eso dije la co-construcción, no solo se tornó alrededor de la enfermedad, o que si ya no había posibilidad de o cura, o siempre también a la par de la eutanasia podemos decidir por cuidados paliativos, ¿no? Entonces, también ver cómo se co-construyó es, ellos conocen a su perrito, a su gatito, a su conejo, y también nos van dando como indicaciones de cómo, cuándo, hasta dónde. Entonces también me animo mucho a que me hablen tal cual del vínculo, porque creamos un lenguaje compartido. No hablaremos el mismo idioma, pero por supuesto que nos comunicamos. Qué bonito lo estás diciendo, Mari, porque es darle un espacio para escuchar el vínculo. O sea, es escuchar qué hay en ese entre con el perrito, gatito, ¿no? Su compañero animal. Compañero animal. O sea, como con el compañero animal y mirar, pues también qué te va produciendo el verlo malito, ¿no? El sentirlo, que también, pues a lo mejor hay veces que el propio animal ya no quiere estar. Sí, nos avisa que ya está listo. Sí. Me encanta que te cuidas en la terminología, pero a mí me gusta. Es común, es poco común. Pero ahorita que lo haces, a mí me gusta mucho decir algo con mis alumnos y en las clases, que les digo, pero esto todavía son categorías lingüísticas, ¿no? Sin embargo, cuando acompañamos a alguien en su duelo por sus compañeros animales, eso también queda de lado, ¿sí? Porque no se vuelven el perro, el gato, el conejo, se vuelven Dobby, Vago, ¿no? Bruno. Y pongámonos todos los nombres que hay ahí. No son algo, son alguien. Pues ya me conmoviste. Claro, porque al ponerle el nombre nos ayuda también a como identificar más, como a permitirte sentir. Ya lo dejas de ver, ¿no? Como justo solo un animal. Sí.
y el nombre trae historia. Yo siempre digo que cuando nombramos ese ser tan singular y especial, es como si se desenredara toda esa historia juntos. Por eso te conmueves, porque sabes que Dobby es Dobby. No es un perro solamente. Es de su categoría. ¿Sí? Pero se te pueden venir a la mente historias, recuerdos, situaciones, su mirada, cómo te hace ser. ¿Sí? Y cuando ocurre justo, ¿no? Ya un fallecimiento de un animal, o sea, de un acompañante. De un compañero. Gracias. O sea, como de un compañero animal. ¿Cómo, no sé, se hace algún tipo de ritual? Porque cuando es humano, sí lo hacemos. ¿Están? ¿No? En los perritos, en los gatitos, en los conejos, lo hacemos mucho menos. Sí, justamente porque también todo eso ritualizado, todas esas cosas que estamos acostumbrados, en quienes se han quedado en los humanos. Pero esta pregunta me gusta mucho, Mon, porque he sido testigo de que estos rituales, o estos, a mí me gusta decirle, actos o gestos simbólicos que rememoran y que honran, es increíble la creatividad y las formas posibles que la gente puede realizar para darle honor a sus compañeros. Me ha tocado escuchar cosas tan bonitas y creo que eso es, primero es, no me atrevería a dar un manual de esto, ¿no? Sino que se atrevan a crear, ¿no? Que se atrevan a crear porque creo que así como tomó un lugar en su historia compartida, también merece un lugar en esta historia que continúa, ¿sí? A pesar de su ausencia, ¿no? Y creo que todos estos actos y gestos simbólicos nos crean mucho sentido para justamente cómo nos siguen acompañando de muchas formas, ¿no? Me ha tocado ver cómo atesoran sus objetos, su collarcito, sus juguetes, su camita, cómo algunos eligen hacer donaciones incluso, ¿no? Para ayudar a otros animales, plantan árboles, ¿no? Hay uno que sí me gusta contar porque es mi favorito, porque yo es algo que hizo mi hermano, ¿no? Cuando murió Bruno, su perrijo, Bruno tenía una personalidad muy chida, ¿no? Y hay un cuento que me gusta muchísimo de Eugene O'Neill, que se llama Última voluntad y testamento de un perro distinguidísimo, ¿no? Es un cuento de 1940, ¿sí? Donde justamente el autor, al fallecer su perrito, le escribe este cuento, y el cuento es muy lindo porque es a partir de la voz del perrito y de sus ojos, todo lo que hereda y todo lo que le deja a su familia. Y es muy divertido, ¿no? Entonces yo se lo regalé a mi hermano cuando Bruno muere y le decía, es que Bruno era un perro distinguidísimo. Y me encantó porque él elaboró la última voluntad y testamento de Bruno. Y fue súper conmovedor, ¿no? A veces hacemos escritura, a veces creamos estos cuentos maravillosos, ¿no? Pero por ejemplo, a veces se los cuento a mis consultantes, ¿no? Y hemos tenido muchísimas últimas voluntades y testamentos de esos perros tan distinguidísimos, gatos distinguidísimos, conejos distinguidísimos, y es muy emotivo, porque ahí es donde veo que ellos nos dejan tanto, verdaderamente nos transforman. Qué bonito. Qué bonito ponerlo así en ese cuento, ¿no? Y ahora, hace rato me compartías de otro cuento, bueno, es otro libro también de la historia de un perrito, ¿no? Siempre te veo leyendo cosas de perritos, ¿no? Y pienso en ¿cuándo llega a ser ya un buen momento para recibir un apoyo terapéutico cuando hablamos de este tipo de duelos? Ok. Quiero cuidar la respuesta porque no me gustaría que se piensen
como muchas veces se ha hecho, que ciertos indicadores hacen que ya se requiera una ayuda profesional. Uh-huh. Sí, porque luego solemos patologizar los duelos y es decir, bueno, ¿qué me tiene que pasar para que yo ya esté muy mal como para que necesite ayuda? Como si necesitáramos estar muy mal. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que más que nada yo invitaría mucho a la gente mejor que se pregunte, más que ¿qué tengo que pasar? Que esté muy mal para que vaya a terapia, es de si justo necesitan un espacio, un lugar seguro y tiempo para honrar ese vínculo significativo, todo lo que les pasó no solamente al momento de su pérdida o de su muerte, sino incluso en toda esa historia compartida. Si ven en esa necesidad de poderle dar un lugar, siempre va a ser buen momento, ¿no? Encontrarse con estos terapeutas sensibles que puedan acompañar esos procesos. Creo que siempre puede ser buen momento, ¿no? Si tienen esa necesidad y sobre todo también si su entorno inmediato no cuida, ¿no? Uh-huh. Minimiza, como tú decías, a veces con esas frases tan horribles que a veces decimos, creo que ahí lo pueden hacer. Pero también me gustaría aclarar que no solo estos tipos de acompañamiento son exclusivos de los espacios terapéuticos. Estamos en un mundo donde no todos tienen esta accesibilidad, sí, ¿no? Y algo que desde que he brindado este tema me conmueve muchísimo es voltear a ver que hay muchas comunidades de apoyo y de resonancia de este amor a los animales, incluso en redes sociales. Y me conmueve mucho porque justamente veo ese no sentirnos tan solos, de a mí también me pasa, yo también lo extraño, cómo ahí generan de repente mandar las fotos de sus compañeros animales, o sea, eso me parece súper conmovedor y creo que encontrar también espacios donde nos sentamos escuchados y no tan solos son redes de apoyo, ¿sí? Entonces, creo que lo que sea que vayan encontrando las personas donde no restrinjan lo que sienten, donde puedan darle un lugar a eso que sienten por alguien que les dio tanto, vale la pena buscarlo. Incluso está ya ahora, bueno, no ahora, siempre ha estado, pero ahora ya se visibiliza, ¿no? El Día de Muertos y el día justo de las pérdidas interespecies. Que vienen a visitarnos. Sí. Siempre he estado, antes casi no se visualizaba y es hermoso ver ahora que en estos ofrendas, sí, porque sí, justo ofrendamos su vida y el vínculo, ya está, a mí me fascina esa época y empezar a ver que ahí incluyen a sus bebés. ¿Cuál es el día? El día específico, ahorita no recuerdo, pero sí son como 3 o 4 días. Alrededor. Sí. Alrededor del Día de Muertos. Sí. Ok, sí. O sea, me encanta. Y solo una última pregunta. O sea, esto que mencionas, esto último que me decías, ¿es una manera de dignificar el duelo? Okay. Sí, pero no solo el duelo. Creo que también es una manera de dignificar a los animales y a los seres sintientes, porque justamente por solo el hecho de existir, merecen respeto, merecen cuidado, por solo el hecho de existir. Entonces creo que primero se dignifica a estos seres sintientes más que humanos y también se dignifica el vínculo, antes que la muerte, el vínculo, porque habemos quienes hemos compartido la vida con estos seres, sabemos que el vínculo es grandísimo. Y sabemos que es mutuo. Ah, sí, por supuesto. Es mutuo. No solamente nosotros les brindamos, ellos nos brindan, sí, ¿no? Entonces, se dignifica, creo que todas esas capitas. Y por lo tanto, también después, una muerte digna, ¿no? Y un duelo digno. Sí. Ay, mi Mari, me encanta y creo que, o sea, me gustaría que este episodio durara más tiempo para que nos siguieras contando, pues también estas anécdotas que traes, ¿no? Tan bonitas, tan sensibles. Digo, ya no nos va a dar más tiempo, pero estaría bonito en otro episodio también. Pero, bueno, pues quiero agradecerte enormemente que traigas un tema tan importante
que se necesita visibilizar cada vez más. Y sobre todo esto que mencionabas también, de mirar no solamente el dolor que nos causan nuestros propios vínculos con animalitos en general, sino mirar todo lo que nos duele también, que ocurran tragedias, ecocidios y demás en nuestro alrededor. Sí, creo que sí haríamos un mundo más compasivo. Uy, sería fabuloso. Híjole, Mari, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues brevemente nada más compartir que tú eres psicoterapeuta gestalt existencial, tanatóloga maestraza en estos duelos interespecies especialmente, y bueno, pues además terapeuta aquí en Serena y una gran amiga. Muchas gracias, Moni. De verdad, gracias no solo por la invitación y el cariño, sino permitirme hablar de este tema que de verdad hoy sí me sentiría como bien activista de por favor hablemos más de ello. Entonces, gracias por el espacio, gracias por la escucha y gracias por ser tú. ¿Dónde pueden encontrarte? En redes sociales, en Facebook e Instagram, estoy como Cohabitar la Existencia. Perfecto, sí. Perfecto. Pues para que cualquiera que quiera seguir a mi queridísima Mari, la pueda seguir. Y bueno, pues compartir un momento así, ¿no? Tan de vínculo, tan bonito, de tanto amor hacia todos los animalitos que nos rodean. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Recuerden que esto, pues hay que darle seguir al podcast, a compartirlo para que este tema y muchos más de los que hemos estado platicando pues lleguen a más personas y se visibilice mucho más. Muchísimas gracias por escucharnos.